Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes un extracto del cuento Por un bistec del escritor Jack London. En resumen, la historia trata de un boxeador profesional llamado Tom King que está cerca del fin de su carrera y tiene una pelea muy importante. No para su carrera en sí, sino porque necesita el premio para poder comer. Lamentablemente, esta pelea la tienen con un boxeador joven que justamente se está haciendo paso y camino en este difícil y violento y complicado mundo profesional. Pues bien, como les comento, voy a leer solo un extracto. En verdad, todo el cuento es muy bueno. Por mí leería todo el cuento, pero por una cuestión de tiempo solo voy a leerles una parte, y esta trata sobre ya la pelea en sí entre Tom King y este joven llamado Sandel. Sandel comenzó entonces a dirigirle derechazos al cuerpo, una técnica que hacía parecer que King encajaba un tremendo número de golpes. Solo los aficionados más viejos sabían reparar en aquel toque ligero del guante izquierdo de King en el bíceps de su adversario un segundo antes de recibir el impacto del puñetazo. Era cierto, los golpes eran indefectiblemente certeros, pero también, indefectiblemente, ese toque imperceptible les robaba toda su eficacia. En el noveno asalto, 3 veces en un solo minuto, sendos ganchos de King alcanzaron a Sandel en la mandíbula y 3 veces cayó éste sobre la lona. En las 3 ocasiones esperó a que el árbitro contara hasta 9 y luego se enderezó, torpe y aturdido, pero todavía fuerte. Había perdido, eso sí, gran parte de su velocidad anterior y derrochaba menos esfuerzos. Peleaba inflexible, echando mano siempre de su principal caudal, la juventud. El caudal de King era la experiencia. Conforme su vitalidad se apagaba y su vigor se debilitaba, los había ido reemplazando con la astucia, la experiencia nacido de largos combates y el ahorro cuidadoso de energía. No solo había aprendido a no derrochar sus fuerzas, sino también a obligar a su contrario a malgastar las suyas. Una y otra vez, amagando un golpe con el pie, con la mano o con el cuerpo, había obligado a Sandel a retroceder de un salto, a agacharse o a contraatacar. King descansaba, pero nunca le permitía hacerlo a su rival. Esa era la estrategia de la vejez. Al comenzar el 10º asalto, King detuvo las acometidas de su contrario con un izquierdazo dirigido a la cara, al que éste respondió, ya algo fatigado, esgrimiendo la izquierda y lanzándole un gancho a un lado de la cabeza. Fue un golpe demasiado alto para ser decisivo, pero al recibir su impacto, King sintió cómo se cernía sobre su mente el velo negro de la inconsciencia. Durante un segundo, o mejor dicho, una fracción de segundo, no vio absolutamente nada. Por un instante desaparecieron la faz de su rival y el telón de fondo de rostros blancos y atentos. Al segundo siguiente, tanto la una como los otros reaparecieron ante sus ojos. Era como si hubiera despertado después de un sueño, y sin embargo, el intervalo de inconsciencia había sido tan fugaz que ni siquiera había tenido tiempo de caer. El público le vio tambalearse, vacilar sobre sus rodillas y luego recuperarse y hundir la barbilla en su refugio del hombro izquierdo. Sandel repitió el golpe varias veces, dejando a King parcialmente aturdido, hasta que éste elaboró una defensa que era al mismo tiempo un contraataque. Esgrimiendo la izquierda, dio un paso hacia atrás y asestó un uppercut con toda la fuerza de su derecha. Tan preciso fue el golpe que alcanzó a Sandel en plena cara en el momento en que trataba de esquivarlo. Se elevó en el aire y cayó de espaldas sobre la lona golpeándose la nuca y los hombros. 2 veces logró repetir la jugada y luego, dando rienda suelta a su energía, castigó a su contrincante sin descanso, acorralándole contra las cuerdas. No le dio tiempo a Sandel ni para descansar ni para reponerse. Descargó sobre él golpe tras golpe, hasta que el público se levantó de sus asientos y llenó el aire de una salva de aplausos atronadora e ininterrumpida. Pero la fuerza y el aguante de su rival eran soberbios. Sandel continuaba en pie,
El knockout parecía inminente, y un capitán de policía, asustado de la dureza del combate, se acercó al ring con ánimo de suspender el espectáculo. Sonó el gong que marcaba el final del asalto y Sandel se dirigió vacilando hacia el asiento, mientras aseguraba al policía que se encontraba en perfecto estado. Para demostrárselo, hizo 2 piruetas en el aire, y el policía cedió. Tom King, apoyado en las cuerdas y respirando jadeante, estaba desilusionado. Si hubieran detenido el combate, el árbitro se habría visto obligado a concederle la victoria y la bolsa habría sido suya. A diferencia de Sandel, él no luchaba por la gloria ni su futuro, sino por las 30 libras. Y ahora Sandel se recuperaría en aquel minuto de descanso. La juventud siempre triunfaba. Aquellas palabras atravesaron como un rayo la mente de King y recordó la primera vez que las había oído la noche en que dejó fuera de combate a Stowsher Bill. Un aficionado que le había invitado a una copa después de la pelea le había dado una palmada en la espalda y le había hecho aquel comentario. La juventud siempre triunfaba. Tenía razón. Aquella noche, muchos años antes, él era joven. Esta noche, la juventud ocupaba el extremo opuesto del ring. En cuanto a él, llevaba ya media hora peleando y era viejo. Si hubiera combatido como Sandel, no habría durado ni 15 minutos. Pero lo malo era que a pesar del ahorro de energías estaba cansado y que no se recuperaba. Estas arterias dilatadas y ese corazón del que tantas veces había abusado no le permitirían recobrar las fuerzas en el minuto que quedaba entre los 2 asaltos. Para empezar, había llegado al ring sin la potencia necesaria, las piernas le pesaban y comenzó a sentir calambres. No debía haber andado aquellas 2 millas hasta el club, y luego esas ganas de comerse un bistec con que se había levantado y que no había podido satisfacer. De pronto sintió un odio intenso y terrible hacia los carniceros que se habían negado a fiarle. Era duro para un viejo acudir a un combate sin haber comido siquiera lo suficiente. Un bistec valía tan poco, unos cuantos peniques a lo más, y sin embargo, para él significaba 30 libras. Cuando sonó el gong que daba comienzo al 11º asalto, Sandel acometió haciendo alarde de una energía que en realidad no tenía. King adivinó inmediatamente su juego. Era aquel un truco tan viejo como el boxeo mismo. Se aferró a Sandel en un clinch para ahorrar fuerzas y luego le soltó y le permitió ponerse en posición de ataque. Esto era lo que estaba esperando. Amagó con la izquierda, esquivó el gancho de su adversario, dio medio paso atrás y le asestó un uppercut en plena cara. Sandel se derribó sobre la lona. Desde aquel momento ya no le dio un solo minuto de descanso. Encajó golpes incontables, pero asestó mucho más y aplastó a su rival contra las cuerdas, cubriéndole de ganchos y derechazos, zafándose de sus clinches, haciendo a Sandel con una mano cuando se tambaleaba para arrojarle con la otra contra las cuerdas, donde no pudiese caer. El público enloquecido se había volcado a su favor y casi a una gritaba: «¡Ya es tuyo, Tom! ¡Duro con él! ¡Ya es tuyo, Tom! ¡Ya es tuyo!». Iba a ser un final apoteósico, uno de esos finales por los que el aficionado al boxeo paga su entrada. Y Tom King, que durante media hora había ahorrado avaramente todas sus energías, las derrochaba ahora a manos llenas en un solo esfuerzo que sabía era capaz de hacer. Aquella era su única oportunidad, ahora o nunca. Las fuerzas le abandonaban, pero antes de que desaparecieran totalmente, esperaba dejar fuera de combate a su adversario. Y mientras continuaba pegando y forcejeando, calculando fríamente el peso de sus golpes y la cualidad del daño que infligirían, se dio cuenta de cuán difícil era vencer a Sandel. Poseía una fibra y una resistencia inigualables, la fibra y la resistencia vírgenes propias de la juventud. Llegaría a ser una gran figura. Materia prima no le faltaba. Estaba hecho del barro de los boxeadores de fama. Sandel vacilaba y se tambaleaba, pero Tom King sentía calambres en las piernas y sus nudillos, con su dolor, se volvían contra él. Y sin embargo, se revistió de la fuerza suficiente para asestar los últimos puñetazos, cada uno de los cuales inundaba de angustia sus manos torturadas. Aunque prácticamente ya no recibía golpe alguno,
Perdía energías tan rápidamente como su contrario. Seguía castigando, pero sus uppercuts carecían ya de fuerza, y cada uno de ellos respondía a un enorme esfuerzo de la voluntad. Las piernas le pesaban como si fueran de plomo, y las arrastraba visiblemente tras de sí como si no le pertenecieran. Los partidarios de su adversario, al reparar en este síntoma de fatiga, comenzaron a dirigir a Sandel gritos de ánimo. Esto decidió a King a llevar a cabo un esfuerzo supremo. Asestó 2 golpes, uno detrás de otro, un izquierdazo dirigido al plexo solar y un derechazo dirigido a la mandíbula. No fueron demasiado poderosos, pero Sandel estaba tan débil y agotado que cayó al suelo jadeando. El árbitro, inclinado sobre él, contaba a su oído los segundos fatales. Si no se levantaba antes de que sonara el 10, habría perdido el combate. El público escuchaba de pie en silencio. King se erguía sobre sus piernas temblorosas. Le dominaba un vértigo mortal. El océano de rostros subía y bajaba ante su vista mientras que a sus oídos llegaba, como desde una distancia remota, el contar del árbitro. Pero daba por seguro que había ganado la pelea. Era imposible que un hombre tan castigado pudiera siquiera incorporarse. Solo la juventud podía volver a levantarse, y Sandel se levantó. Pues bien, amigos, esta ha sido una parte del relato Por un bistec del escritor Jack London. Ya en la sección de miembros daré mi comentario al respecto, pero yo solamente quiero decir que es una gran historia, sobre todo aquellos amantes del boxeo, y creo que la van a disfrutar mucho. No solo por la descripción de la pelea que hace en sí, que la hace muy bien, que la hace de manera increíble, sino además por el mensaje final del cuento, que estoy seguro, por lo menos para los que somos mayores de 30, nos va a hacer reflexionar un poco. Gracias, amigos, por estar ahí. Si les gusta este tipo de contenido, denle un like a este video, compártanlo para así promover también la cultura y la literatura, y suscríbanse si así lo desean, que cada semana publicamos un audiorelato. Gracias por estar ahí, nos vemos.